Ahora sí. Muy bien, jóvenes. El material que van a encontrar en el grupo de WhatsApp es este archivo que está en pantalla, que indica macros de programador. Ahora vamos a trabajar desde una parte limpia a nivel de programación, utilizando instrucciones y creando operaciones. Muy bien. Pero ¿qué hay que tener en cuenta para iniciar a programar? Muy bien, a ver. Como sabemos, al nivel igual que el macro de grabación, el macro crea instrucciones para poder ejecutar alguna función o algún procedimiento. Lo importante para no perdernos, para seguir una secuencia y no tener errores, cuando estamos programando, tengamos en cuenta un aspecto importante. Las variables. Voy a abrir un archivo en este para que la par vamos explicando, a ver. A ver, vamos a ver. Ahora en macros nivel programador tenemos que tener en cuenta bien claro cuáles son las variables que vamos a utilizar. Y aparte de las variables, define el tipo de dato que vamos a trabajar. En Excel, lógicamente, este procedimiento no es muy exigente que declaremos el tipo de variable. Pero en macros sí nos va a solicitar el tipo de variable dependiendo de la función que vayamos a crear. Pero ¿a qué me refiero con variables? A ver, para ser más práctico en el Excel. Por ejemplo, más o menos Excel tiene esta forma de organizar el tipo de variables. A ver, vamos a poner ahí para que me entiendan algo práctico. Excel tiene este tipo de variables. Estos son sus tipos de variables. Lógicamente, como repito, no son tan exigentes o no son tan estrictos a la hora de que utilices. Pero ¿cuáles existen? Tiene uno que dice número, moneda, fecha, fracción, porcentaje y texto. Estos son los tipos de variables que usa Excel. Pero como les repito, Excel no es exigente al momento de que tú definas la variable. Pero en el caso de los otros macros es necesario que declaremos estas variables. ¿Y cómo declaramos? En el archivo se está pasando todas las variables que utiliza lo que es macros. Les repito, es necesario tener en cuenta porque esto va a definir qué procedimiento vamos a realizar. Existen alrededor de, a ver, acá hay 4, 5, 6, 7 variables, pero particularmente las que tienen que tener clara esa idea, no necesariamente todas. Yo creo que para el momento decirles que aprendan todas es muy complicado, pero las que sí deberíamos de conocer o las que sí se van a utilizar y son más frecuentes el uso es esta variable, el integer. Integer que correspondería a una variable numérica, pero con la diferencia que solamente trabaja con datos enteros, como indica. Integer solo trabaja con datos enteros. Tengan presente, a ver, por ejemplo. Cuando trabajamos tipo de variables, siempre para iniciar en macros tenemos que definir el tipo de variable. Y la que generalmente más se usa es la integer. ¿Qué dice? Cuando declaro este tipo de variable, quiere decir que en el campo que yo active a esta variable o a esta variable, quiere decir que en ese campo solamente van a ingresar datos de tipo entero y datos numéricos. Cuando declaro esta variable, indica que solamente a este campo va a poder ingresar datos enteros. ¿Cuáles son enteros? No puede ser el 100, el 1000, pero no va a aceptar cuando existe el punto 6. Este tipo de variables no permite lo que son comas decimales, solamente permite que ingresen datos enteros.
Vamos a esa variable, tengan presente siempre, cuando queremos trabajar con números enteros, utilizamos lo que es el integer. ¿Qué más tenemos? ¿O qué variables son más utilizadas? En sí, las demás no son muy utilizadas, pero también todos tienen un propósito. Pero para no enredarles en tanta teoría con respecto a variables, vamos a detallar las que sí son importantes y las que vamos a utilizar. El entero, la otra variable que también es necesario es el doble. Primera variable, entero, integer y el doble. El doble sí me permite crear datos numéricos con un punto decimal. Quiere decir que esto sí me va a permitir trabajar con el 10.5. Con números con coma decimal. A ver, vamos a ver. Tengamos siempre en cuenta dos variables, integer y doble. La primera dice que trabaja solamente con datos enteros. Pero ¿qué pasaría si por error yo le ingreso un 0.5 y declaro que es integer? El 0.5 lo va a desaparecer automáticamente. Solamente se va a quedar con la parte entera. Pero si quiero trabajar con decimales, me queda el siguiente tipo de variable que es el doble. Que esta variable sí me permite ingresar valores con coma decimal. O como indica el texto, dice real doble con coma flotante. Y la otra variable que también no está, bueno, está más abajo, es el string. A ver, un poquito trabajemos más. Para iniciar, trabajemos con esas tres variables. Integer, doble y string. String es una cadena de texto. De texto o texto. ¿Qué quiere decir? Que todos los que sean declarados con esta variable van a ser textos. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si yo declaro string e inserto 10, la máquina va a entender que este 10 no es un número, va a entender que es un texto. Por eso es necesario siempre el tema de declarar las variables. Yo opino que hasta que ustedes dirán, ¿en dónde se utiliza eso? ¿Dónde va a ingresar esas palabras? Muy bien. Primer aspecto, a ver, vamos a iniciar a la vez. A ver, jóvenes, para avanzar juntos, ustedes también inicien un documento en Excel en blanco. Vamos a empezar a programar. Poco a poco, no se preocupen, no voy a avanzar de frente a programar cosas avanzadas. Vamos a empezar desde cero. Primer aspecto importante para tener siempre es la declaración de variables. Las que son más usadas son estos tres tipos de variables. El integer, el doble y el string. ¿Por qué? Números y letras. Las demás, las demás tipos de variables tienen otra función. Pero para no complicar, solamente utilizamos esas tres variables. Muy bien, estando en esta parte, ya sabiendo qué variables voy a usar o qué tipo de datos voy a usar. Les repito, esto es similar a esta función de Excel, solamente que acá Excel lo habla netamente, bueno, no lo comete en inglés, no dice que son números, podemos crear horas, todo eso, podemos usar todo ese tipo de datos que tiene, pero no es obligatorio usarlos. Esta es la ventaja de Excel. Excel no nos obliga a utilizar, pero nos da una opción si queremos seleccionar un tipo de dato o un formato a esa celda. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a la codificación.
¿Dónde insertamos estos? Pasamos una vez más. Ahora sí vamos a iniciar con la codificación. Para empezar a codificar, nos seguimos dirigiendo a la pestaña desarrollador. En desarrollador ya no vamos a tocar ya la opción de grabar macros. Por este caso vamos a dejarlo. No hay que utilizar grabar macros. Nos vamos directo a la opción de Visual Basic o Visual Basic, como quieran llamar ustedes. Ahora, esto es el entorno de programación. Cuando tocamos Visual Basic, nos va a aparecer esta interfaz. En esta interfaz empezamos a codificar. ¿Cómo hacemos para la codificación? ¿Cómo hacemos? Primeramente hay que trabajar, hay que agregar un formulario para que no nos compliquemos y sea un poco más atractivo y no solamente trabajar con un entorno de programación, sino a través también de un interfaz gráfico. Vamos a crear lo que es un formulario. ¿Y dónde creo un formulario? A ver, no sé si puedo pintar. Sí, puedo pintar. A ver. Esta es la herramienta que me permite crear un formulario. Haciendo clic en la flecha me indica User Form, que indica nuevo formulario. No trabajamos con módulos ni con módulos de clase. Primero trabajamos con un formulario. Iniciamos con User Form o un formulario, como se le conoce. Tengo un formulario. Como ven, está en blanco. Tengo un pequeño recuadro sin ningún texto, nada de información, solamente está en blanco. Ahora a esto vamos a agregar o crear algunos botones u opciones. Pero primero tenemos que crear un cuadro de texto para que pueda ingresar un dato. Entonces, justo al costado aparece un pequeño recuadro que dice cuadro de herramientas. Este cuadro de herramientas nos trae todas las opciones básicas para empezar a programar. Entonces, si yo quiero iniciar trabajando, primero debo crear un cuadro que me permita ingresar un texto. Entonces, activo la opción. Bueno, ahí tenemos todas las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Seleccionar, etiqueta, cuadro de texto, cuadro combinado, cuadro lista, casilla, opción, botones y así varias alternativas tenemos para poder activar una de ellas. Entonces, inicio agregando un cuadro de texto. Doble A, cuadro de texto. En la pantalla lo grafico, solamente hago un recuadro y lo suelto. Ya tendría mi primer cuadro de texto. ¿Qué quiere decir? Que en este cuadro el usuario va a poder ingresar información a través del teclado. Por eso creo este cuadro de texto. Y eso es lo que ahorita necesito para iniciar. Entonces, para poder probar cómo verifico o cómo ejecuto este formulario. A ver, vamos a marcar. En la parte superior hay un botón, como que fuera play de una grabadora. Este botón me permite ejecutar el formulario.
incluyendo todas las operaciones o funciones que se hayan creado. Con este botón puedo darle vida o ejecutar este formulario. Probamos. Le digo, a ver, ejecutar. Si ven, tengo mi primer formulario ejecutándose. Pero como solo es un cuadro de texto, puedo ingresar texto. Vamos a poner a ver. Si vemos, hasta ahí puede ingresar un código de texto e ingresando información a través de teclado. Pero como no ingresa nada de código, se supone que este cuadro no tiene función, solamente permite ingresar texto y no hace ningún otro trabajo más. Entonces, te dirá, ¿dónde van este tipo de variables? Voy a cerrar, entonces, a ver, de cuenta, voy a hacer una operación matemática, voy a hacer una suma básica, a ver. Voy a crear dos cuadros de texto. Voy a insertar una etiqueta a su costado que indicaría número 1. Número 02. Estoy haciendo como hice ayer en Excel, unos formularios para poder ingresar información y hacer una operación con la información que se está ingresando. Número 1, número 2, cuadro de texto número 2. Pero me falta uno que me acepte o que me pueda mostrar la respuesta. Entonces, ese tercer cuadro de texto va a ser el que me va a mostrar cuál es la respuesta que espero al momento de operar el cuadro de texto número 1 con el 2. Entonces, voy a poner un titular para que sea diferenciado. A ver. Operación básicas. Solamente estoy trabajando en la parte gráfica. Hasta el momento no he codificado, solamente estoy insertando las opciones que tiene. Bueno, al lado derecho, disculpe, al lado izquierdo van a encontrar una lista de propiedades donde podemos cambiar. Voy a cambiar el color de ese texto, a ver. Muy bien, entonces. Estoy creando un pequeño formulario. Número 1, número 2 y respuesta. Le puse un título de operaciones básicas, solamente para identificar lo que estoy haciendo. Pero ¿qué falta esto? Me falta un botón que me permita crear la operación o ejecutar la operación. Entonces, en el cuadro de herramientas voy a buscar una opción que diga botón de comando. Voy a crear, no importa el tamaño. Ahora sí. Voy a iniciar haciendo una suma, a ver. Sumar. Si vemos en pantalla, he creado un formulario, como en el caso de ayer, con una operación de suma. Voy a crear una suma del número 1 al número 2 y mostrar la respuesta en el cuadrante o en el cuadro de texto número 3. Algo a tener en cuenta siempre es el nombre de la herramienta que utilizamos. Por defecto, en Visual Basic automáticamente se carga de que los valores o los nombres de las herramientas no se repitan. Pero es necesario verificar esos nombres para poder hacer
una llamada a ese cuadro de texto o a ese botón. Por ejemplo, si yo hago un clic sobre el cuadro de texto número 1, a este recuadro de propiedades, este es el nombre con el que yo tengo que invocar a ese cuadro de texto. Cada uno tiene un nombre diferente, los nombres no se repiten, porque cada objeto es independiente. Ahora, si toco el botón el cuadro de texto número 2, van a ver que eso cambia, ¿no? Textbox 2. Si toco el tercero, Textbox 3. ¿Qué pasaría si yo copio y pego? Pues voy a copiar este cuadro de texto, voy a volver a pegar. Si verificamos, este tiene otro nombre, tiene Textbox 4. Cada cuadro de texto tiene un nombre diferente. A través de esos nombres tenemos que llamarlos y solicitar la información que está ingresando para poder procesarla y generar un resultado. Tengan en cuenta siempre el nombre. Cada herramienta que tengas en pantalla tiene un nombre, tiene un identificador. El identificador no se repite. Tengan presentes. Siempre tengan presente que el identificador no se repite. Solamente puede existir un solo cuadro de texto número 1 o uno cuadro 2. No puede haber dos cuadros con el mismo nombre. Para iniciar, a ver, grafiquemos la siguiente herramienta que tengo en pantalla. A ver, jóvenes, grafiquemos lo que tengo en pantalla. Le voy a esperar ver un minuto. Estoy usando 2 cuadros de texto y 3 etiquetas y un botón. Para avanzar juntos, por favor, hagamos esto, jóvenes. Genera una consulta. Dígame. No me sale ese cuadro donde dice propiedades, donde aparece el nombre, el color, eso. ¿Esto? A ver, jóvenes. En el caso que haya cargado de esta manera, a ver, por ejemplo, yo no tengo nada ahorita, a ver. Voy a minimizar esto. No puedo minimizar, a ver, vamos a ver. Se puede minimizar. No hay problema, esto no lo llevar yo. Lo dejo ahí. A ver, jóvenes, en el caso de que no aparezca ese botón de propiedades ni el otro de herramientas, ¿cómo hacemos que aparezcan? En la parte superior hay estos 3 botones, estos 4 botones. Lo señalo por si acaso. Esos botones son los que hacen aparecer lo que se vería en pantalla. Por ejemplo, yo no tengo ni una herramienta. A ver, voy a tocar a un cuadro de texto. Si ven, toco, no aparece nada. Hace un momento salía, pero ahí no aparece nada. Entonces toco estas herramientas. ¿Qué dice ahí? Modo diseño. No pasa nada. El siguiente cuadro, ¿qué dice? Explorador de proyecto. ¿Cuál es este explorador? ¿Cuál es este explorador? Se refiere a este de acá, a este cuadro. El otro dice propiedades. Hago clic y apareció mi cuadro de propiedades. Y no aparece mi barrita, mi cuadro de herramientas. Entonces a su costado dice, a ver, examinar de objetos. Esto no es. Entonces debe ser cuadro de herramientas. Y ahí están los 3 cuadros. Con eso ya puede estar trabajando. En el caso de que no aparezca, esa es la forma para que pueda aparecer ese cuadro. Todo se puede organizar, sí se puede organizar. Ahora sí, a ver, trabajemos. Ese formulario que está en pantalla, solamente el formulario, no tiene nada de código por el momento.
Les dejo 2 minutos, jóvenes, a ver. Son 7 y 7, por favor avancen. Muy bien, jóvenes señoritas, así continuamos. Yo opino que ya han hecho el formulario. Ahora podemos empezar la codificación y la parte entretenida de todo lo que es este tema. Primero tengamos la idea principal. ¿Qué queremos hacer? Siempre partan por la idea. Tenemos que tener una idea. ¿Qué queremos realizar? Yo quiero que cuando ingrese un número a este casillero o al textbox 1, se sume con el textbox 2 y el resultado se muestre en el textbox 3. Primer punto es tener esa idea. Si ya sabemos lo que queremos hacer, ahora sí iniciamos con la codificación. ¿Cuándo se va a ejecutar esa operación? Cuando yo haga clic sobre el botón. Entonces, al botón, para iniciar, le doy doble clic. Cuando toco el botón, me aparece esta opción. Voy a borrar la parte de abajo, ya que no es. Solamente necesito esta opción. Dice private sub comando botón 1, clic. Estoy activando a este botón que cuando ya haga clic, ¿qué operación va a realizar? Como les repito, siempre guíense, dice acá, comando botón 1. ¿Quién es el comando botón 1? Si yo retorno al formulario, hago un clic al botón, van a ver al lado derecho, al lado izquierdo, command botón 1. Ese es el nombre de la herramienta que estoy ejecutando o que voy a empezar a codificar. Retorno a sumar, comando botón 1. Si vemos una hoja en blanco, solamente vemos que el cursor está parpadeando. Pero no tenemos nada más. No es como el caso de Excel que teníamos funciones que podíamos invocar e iniciar con lo que queramos realizar. Pero acá el procedimiento es un poco diferente. Siempre iniciamos declarando las variables. Primero identifiquemos qué valor vamos a ingresar. Para no complicarnos, quiero solamente ingresar valores enteros. No quiero trabajar todavía con coma decimal. Mejor voy a trabajar con valores enteros. Entonces debo declarar la variable integer. Estoy pensando que a mis códigos de texto solamente van a ingresar valores enteros y no con punto decimal. Entonces, por lo cual voy a trabajar con qué tipo de dato, integer.
Entonces, doble clic en el botón sumar e inicio. Siempre para declarar una variable iniciamos con el texto. Din, estoy iniciando declarar una variable. Siempre va a ser el din, no hay otro texto. Siempre va a ser el din para declarar las variables. Si yo verifico, tengo 1, 2, 3. Pero primero iniciamos declarando dos variables. Tengo variable 1, número 1 y variable 2, número 2. Indico que tengo dos variables. Entonces voy a declarar dato, voy a poner mejor, num 1 as y declaro el tipo de datos que va a ser ese primer número. Dim num as integer. Si bien estoy declarando una variable. Una vez más, dim num 2 as integer. Esa es la forma de declarar las variables. Estoy declarando que el número o el texto num1 va a ser su valor, va a ser un valor entero. El num2 va a ser un valor entero. Pero ustedes dirán, pero si esto se llama textbox1 y no se llama num1, entonces, lógicamente, la variable, como sabemos, es una palabra, es un número, puede ser lo que sea. Entonces, ¿cómo hago para que esta variable identifique a mi cuadro de texto? Entonces, ahora hago la igualdad. Num1 igual a quién. Ahora sí identifico. Quiero que sea igual al textbox1. Pero al textbox1.text para que sea igual al texto del textbox1. Enter. Num2. Quiero que sea igual al textbox2 text vendría a ser, si no me equivoco. Si no se acuerdan el nombre, retornen, háganle clic sobre el cuadro de texto y van a su costado, va a aparecer su nombre. La borré. A ver, ajá, punto text. Si ahí verificamos, ya tengo dos variables declaradas. Y también tengo la igualdad a quién corresponde ese tipo de variable. Esto es el primer paso, declarar las variables y relacionarlos con una herramienta o un cuadro que tengo yo en el formulario. Por eso es necesario indicar y conocer estas tres variables, porque de esto va a depender mucho el resultado que deseamos obtener. Si yo en vez de integer hubiera declarado string, ¿cuál sería mi resultado? Visual no va a interpretar que el valor que dice acá no es un número para él. Por más que yo ponga el 100, Visual va a entender que es una palabra y porque sea una palabra, una letra, las letras no se suman. Por eso es necesario entender qué operación vamos a realizar. Yo quiero hacer una suma, entonces automáticamente ahí me conlleva que es una variable de tipo numérico. Yo puedo crear dos tipos de valores numéricos, el integer o el doble, pero como yo no quiero trabajar por el momento con coma decimal, lo dejo en integer. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta que tengamos? A ver, jóvenes señoritas, o todo queda claro. Ese num1 y num2 puede ser cualquier otro nombre, ¿no? Correcto. Este texto puede ser cualquier palabra. Ustedes se lo van a poner, a ver, número. El otro puede ser segundo número. Puede ser cualquier palabra. La idea es que esté declarado como una variable. ¿Y dónde no puede cambiar? Lógicamente, esto yo le igualo a un cuadro o una herramienta que tengo dentro del formulario.
Pero esto puede ser cualquier palabra. No es que necesariamente el num2. Pero tiene que ser igual a lo que está abajo, ¿no? Claro, Para que esté declarado. si está declarado, quiere decir que esto voy a utilizar, ¿no? Pues que declaré esto, porque esto voy a utilizar. Y acá abajo ya lo utilizo. Porque yo sé que este valor es un text, es un número. Por eso que le igualo a este cuadro de texto número, este textbox docs, indicando que si este es un número automáticamente, quiere decir que este de acá va a ser también un número, porque dice que es igual. Declaro que a este cuadro de texto el valor que ingresa es un número. Y eso se almacena o se registra en esta variable. En el num2 o en el num1. La primera parte es el tema de declaración de variables. A ver, cadena de texto. Bueno, este refiere a una cadena de palabras, no hay problema. Todavía no hay estructuras, vamos a ver dónde están los signos. Todavía no, dónde están, a ver, operadores. Ahora sí. Al igual que Excel, también Visual Programador tiene sus operadores aritméticos. ¿Cuáles son? Todos son reconocidos. El suma, el resta, el división, multiplicación, potencia, pero acá se aumentan, ¿no? El mod y la potencia. Podemos utilizar cualquiera de estos valores para crear un operador o una suma o una multiplicación. Entonces, yo quiero hacer, hasta el momento quiero hacer una suma. Quiere decir que esto me conlleva a crear o utilizar el más. Retorno al archivo. Yo ya tengo ya que este cuadro de texto es un dato de tipo numérico. Ya he declarado que todo lo que ingrese al textbox número 1 es un número, al textbox número 2 va a ser otro número. Entonces ahora creo la operación. ¿Cómo hago la operación? Teóricamente debería ser, ¿no? Num1 más el num2. Esta es la operación. Estoy indicando que el num1 se va a sumar con el num2. Pero acá falta algo, falta una variable que almacene el resultado. Entonces creo una variable más. Le digo dim, variable result. Porque también quiero que esa variable tenga valores numéricos. As integer. Ahora he creado dos variables que me van a permitir ingresar texto y una variable que me va a permitir guardar el resultado de la operación. Otra vez retorno. Entonces, ahora, ¿cómo sería la operación? Result sería igual a num1 más el num2. Y prácticamente ya tendría toda la operación, todo el código desarrollado. Verificamos. Num1, resultado, tengo valor número 1, valor número 2. Pero ¿qué me falta? A ver, vamos a proceder a ejecutar tal y como está. Ingreso un valor 10, valor número 2, 10. Le pongo sumar, no hay resultado. No es que no haya resultado, sino que yo en ningún momento le he indicado dónde va a mostrarme ese resultado. Solamente tengo yo los valores, tengo la variable que va a almacenar ese resultado, pero no le he dicho en dónde se va a visualizar ese resultado. Entonces, hago la misma operación. Quiero que se muestre en este cuadro, que es el textbox 3. Entonces, le digo acá, vamos a ver si podemos trabajar de esta manera. Textbox 3 text, vamos a ver si funciona ese lado, a ver. ¿Es igual a qué? Sería igual a result.
Vamos a ejecutar. Nos he puesto mal. A ver, vamos a ver. Correcto. Ahora verifiquemos qué estamos haciendo. Solamente voy a mostrar esta pantalla. He declarado ambas variables. En una ingreso un valor, en otra ingreso otro valor. He iniciado declarando o igualando a qué herramienta corresponden. Entonces, si están declarados, creo la operación. Result es igual a 1 más un 2, creando ya la suma. Pero hasta acá no indico dónde se va a mostrar el resultado. Entonces verifico en mi formulario, le digo clic al segundo y le digo, este llama textbox 3 punto texto es igual a que a result. ¿Pero qué es result? Es el resultado de la suma. Ahora, si este ejecutamos, ya tendríamos la operación. Le digo, a ver, 15 más 15. Sumar 30. Si verificamos, ya tengo la operación de suma. Pero acá me falta un botón para salir. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Vamos a crear un botón de salida, a ver, para que esto sea más práctico. No estar cerrando. Inserto otro botón, voy a crear el texto de salir. A ver, si no consigan editar el texto, otra forma es haciendo clic al botón, al lado derecho, donde está acá, donde dice Caption. Es el texto que muestra el botón. ¿Se dan cuenta? Ahí pueden cambiarlo. Voy a crear a esos dos botones. Voy a activar la función de salir en el botón End. Ahorita el botón End está en blanco. Si toco el botón salir, no pasa nada. Entonces voy a agregar un código que me permita cerrar toda la operación al botón salir. Hago doble clic en salir. Lo único que tengo que ingresar es END, que es fin. Con esto se finaliza la instrucción. Solamente ingreso al botón de salir END. Y ahora si ejecutamos, 8 más 8, sumar 16 y salir, ya está. A ver, vamos a ver. Hasta ahí, jóvenes, a ver cómo vamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, malestares? Sí me ha salido. Muy bien, muy bien. Jóvenes, ¿alguna otra duda que tengan? Este es el procedimiento. ¿No hay duda, jóvenes, señoritas? Muy bien, entonces, si no hay dudas, podemos continuar. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a tener que implementar los 4 botones. ¿Cuáles son? Suma, te van a complicar, suma, resta, multiplicación, muy más abajo, división. A ver, jóvenes, entonces, ahora, si me entienden esta parte, ahora ustedes continúen creando el botón de restar, multiplicar y dividir. La misma idea, a ver, trabajemos, jóvenes, a ver. Les voy a dejar 3 minutos, son 7:27, 7:30, a ver, jóvenes, para que puedan avanzar. Si tienen dudas, me preguntan. La idea siempre es preguntar, porque lógicamente, como es un código, es un poco más complejo, ya que estamos transcribiendo código por código.
Siempre la idea es que ustedes puedan entender la parte básica. Porque si lo básico no lo entendemos, si esto no lo entendemos, créanme que avanzar va a ser mucho más complicado. Entonces, hagamos lo que es para las 3 operaciones más. A ver, le doy 3 minutos para que continúen.
Muy bien, jóvenes, ahora sí, a ver, vamos a continuar. A ver, para guardar macros es igual que la clase de ayer. Cuando activamos Excel para macros, va a guardar todo lo que estamos trabajando. Texto rojo, a ver. Sale texto rojo cuando es la variable o esa herramienta no existe en el formulario. Por ejemplo, a ver. Sí va a existir este, por ejemplo, este de acá, a ver. 4. Ah, no, algo está mal entonces. Hay que revisar. Algo estás trabajando mal. Pero vamos a ver cómo era la respuesta. A ver, vamos a ver. A ver, jóvenes, a ver, ¿qué hemos hecho mal? ¿Ya? Todo esto es para el código, solamente para sumar. Entonces, si yo quiero restar, solamente tener que copiar control C y me resta, doble clic, control V, en vez del más, menos. Lo mismo, me voy a multiplicación, doble clic en el botón, control V, ya no más multiplicación, de manera me voy a división, doble clic, control V, y teóricamente con esto ya tendría el problema resuelto. Vamos a verificar. Vamos a poner, a ver, 100 menos 10. A ver, sumar debe ser 110. Correcto, vamos a restar. 100 menos 10, 90, correcto. Vamos a multiplicar, debería ser 1000. Correcto, dividiendo debe ser 10. Correcto, y salimos, escapamos de todo esto. Esa era la forma de realizar el ejercicio. A ver, ¿quiénes han tenido problemas o alguna duda que tengan, jóvenes señoritas? Vamos a juntarlo. Lo importante o lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la variable. Siempre tengan en cuenta las variables, porque esos van a definir qué valor va a ingresar, dónde ingresan, quién es esa variable y la operación. Y también dónde mostramos el resultado de la operación. Muy bien, entonces, a ver. ¿No hay dudas, más jóvenes? ¿No hay dudas, preguntas? Muy bien, entonces tengo fe de que todo está quedando claro, no hay muchas preguntas. Opino que hasta ahí ya, bueno, ya hemos avanzado y hay un poco más de noción. Ahora vamos aumentando la complejidad. Pero para no borrar esta hoja, voy a volver a crear otro formulario para que esto me quede y lo pueda revisar cuando tenga dudas. Podemos crear la cantidad de formularios que necesitemos. Ahora me voy otra vez a un formulario, me voy a la opción de crear un nuevo formulario. Otra vez user form. Tengo otro formulario en blanco. A ver, jóvenes, para guardar este archivo, para guardar todas las macros,
nos dirigimos al Excel. El Excel es el que está guardando o va a guardar todo lo que estemos trabajando. Por ejemplo, a ver, ¿cómo volvemos al Excel? En el formulario, justo en la parte donde dice nuevo, a su costado está, dice ver Excel. Este es el Excel el que tiene ahorita la macro que estoy creando. Entonces, este archivo hay que guardarlo. Igual que ayer, ¿no? Archivo, guardar como, examinar la ubicación, el tipo, siempre el tipo, libro de Excel habilitada para macros. En esta opción lo guardamos. Pero el que guardamos no es desde el formulario, no es desde el macro, sino directamente en el Excel. Si ustedes se fijan, este no tiene la opción, pero más que todo váyanse al Excel, jóvenes, para que no tengan dudas ni problemas, guárdenlo desde el mismo Excel. Muy bien, solamente estoy creando otro formulario, tengo el número 1, ahora he insertado un nuevo formulario. Lo cierro el anterior para que no me haga conflictos, cierro también su hoja en blanco. Le voy a hacer este formulario, voy a abrir el número 2, solamente me queda en pantalla con el número 2. Formulario número 2. El otro no le borró, sigue acá, jóvenes, tengan presente, no lo estoy borrando, solamente estoy creando un nuevo formulario. Pero lo cierro para que, una vez que lo guardamos, lo cierro, no se pierde, porque en el libro del Excel ese es el que administra o almacena esta codificación. Use el número 2. Retornamos al archivo en PDF. A ver, ya hemos llegado a lo que es una cadena, un número. Ahora llegamos a lo que son estructuras de decisión. Yo pienso que esto le da más funcionalidad a lo que es la programación. Pero en macros existe una etiqueta diferente que me dice que es el if. Al igual que el Excel, por ejemplo, a ver, para que sea más práctico, a ver, jóvenes. En Excel, esta estructura de decisión se le considera como un sí. Ya sabemos que el sí tiene 3 partes. Podemos reemplazar cualquier parte, podemos crear otras instrucciones, podemos hacer prácticamente lo que se nos venga en gana, teniendo en cuenta o respetando todas sus partes. En Visual también existe esta misma instrucción, pero no se llama if, no se llama sí, se llama if. La instrucción que utilizamos para hacer lo mismo que hacía el sí es el if. Ahora trabajamos con esta instrucción. Muy bien, retornamos otra vez al macros. ¿Dónde está? Ahí estás. Vamos a ver. Voy a iniciar un documento, un formulario en blanco para crear. Voy a crear una vez más un cuadro de texto. Solamente uno. Voy a crear esta comparación. Lo voy a ingresar a su costado. Voy a crear una etiqueta. Le voy a decir número a evaluar. Número a evaluar. Voy a utilizar la estructura de decisión o esta etiqueta que me va a permitir evaluar una condición para generar una respuesta, tal y como trabajaba la función sí. Evaluamos algo y generamos una respuesta. Ahora aplico esa función. Evaluar, pongo en este caso, mi palabra va a ser número a evaluar.
Y como siempre, para ejecutarlo, creo un botón. Mejor acá abajo. Bueno, como no se preocupen, la ubicación es movible para cualquier lado. Le voy a cambiar texto, le voy a decir que este botón es... Lo voy a poner con el nombre de... A ver... Evaluar. Muy bien. Tengo este cuadro, tengo un botón que va a crear este procedimiento. Voy a poner una pregunta. A ver, voy a crear mi pregunta. Ah, no es esta, es una etiqueta la que debo usar. A ver, ¿cuál es la pregunta? Evaluar si el número ingresado es 10. Solamente esta va a ser mi pregunta. ¿Qué quiere evaluar? Quiero evaluar si el número que va a ingresar a ese cuadro de texto es 10. Ahora entendamos bien la pregunta. Que yo quiero evaluar que a este cuadro, si ingresa el número 10, lógicamente sería correcto. En el caso que no ingrese 10, sería incorrecto. Entonces, la idea es similar a la función sí. Muy bien, entonces, si ya tengo el formulario, inicio, le hago doble clic. ¿Quién va a crear quién va a ejecutar esta condición? El botón evaluar. Entonces, ese botón es el que tiene que tener el código para que pueda hacer la operación. Le doy clic evaluar, doble clic, otra vez tengo este cuadro en blanco, donde no hay información. Muy bien. Como les indiqué, siempre iniciamos declarando variables. Bin, número, eva lo voy a poner. As integer. Porque no voy a ingresar un número con coma decimal, es un número entero. Ahora igualo de Yubilsa, muy buena su pregunta. Ajá, a ver, vamos, ¿qué utilizamos? Vamos a hacer que aparezca en un código de texto. ¿Ya? Vamos a aumentar otras cosas, pero vamos a seguir con un código de texto. En este código de texto vamos a dar la respuesta. A ver, a este cuadro voy a hacer que muestre la respuesta. Voy a hacer que en el código de texto número 2 me visualice esta información o me imprima la respuesta. Ahora sí ya tengo dónde evaluar y dónde generar la respuesta. Entonces, doble clic evaluar. Siempre acostúmbrense a declarar variables. Ahora igualo. Digo que esta es la variable. Puede ser cualquier texto. Esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Al textbox 1. Textbox 1.text. Ahora digo que entonces que número eva es tipo de variable entero. Y esto es igual al textbox 1. Ya tengo el valor ya que va a ingresar. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Hago la evaluación con la función o con la estructura o la etiqueta if. Ahora utilizo esta
etiqueta para crear esa comparación. Tengan presente if, them. ¿Cómo usamos entonces? Digo, if, espacio. No hay problema, voy a copiar ese texto. Número EVA. Esto es lo que ahora voy a evaluar. ¿Igual a qué? ¿Igual a qué va a ser? Si mi pregunta dice evaluar el número ingresado, si es 10. Entonces le digo 10. Si revisamos, estoy evaluando lo que va a ingresar al cuadro de texto número 1, que si esto es igual a 10, esta es toda la condición a la prueba lógica. Acá continúo con el TEM, que esto da finalizado la prueba lógica. Tal vez algo tengan presente. Toda instrucción iniciada debe finalizarse. Para no tener problemas, voy a finalizar mi instrucción. Si se ha iniciado con if, ¿cómo lo finalizo? Con end if. Siempre tengan presente, la instrucción que iniciamos la debemos cerrar. Y para no olvidar más adelante, mejor de una vez los voy cerrando. If, la prueba lógica, número es igual a 10. Número, ¿por qué? Porque esto va a ser igual al código de texto número 1 y el 10 es según la pregunta que me está indicando. Entonces, ahora, ¿cuál sería la respuesta? Me falta una variable de respuesta. Entonces también lo voy a crear, no hay problema. A ver, res es integer. ¿Está bien o está mal, jóvenes, señoritas? A ver, vamos a ver. Acá tengan presente. Vamos a ver, jóvenes, ¿cómo vamos a ver? Correcto. Lógicamente que yo no voy a llevar un número. Voy a llevar que es 10 o no es 10. Prácticamente estoy llevando un texto. Entonces, esto sería un string, una cadena. No es un integer, es una cadena. Y este res le digo, entonces va a ser igual, entre comillas, le voy a poner, es el número 10. Tenga presente, todo texto, toda cadena va entre comillas. Solamente voy a ejecutar esto nada más. Fin de instrucción, jóvenes, tengan presente este aspecto. El if que se inicia, el if que se cierra. A la vez, abajo debe haber una finalización end sub. Ahora sí, a ver. Volvemos a entender lo que estamos codificando. Din, número de evaluar, es entero. La respuesta es un texto. Número EVA le digo que es igual a textbox 1. ¿Por qué? Porque es este recuadro. Y hago la comparación. El número le digo que es igual a 10. Si esto es igual a 10, la respuesta va a ser es el número 10. Entonces, ¿dónde muestro el resultado? Ahora sí vamos a ver. Entonces verificamos. Textbox 2. Punto text será igual a que a res. Tengo en este caso la variable, pero no lo estoy mostrando. Ahora sí lo estoy mostrando en el campo de texto número 2. A ver, ejecutamos, vamos a ver qué resultado obtenemos. Pongo 10, debería generarme acá, es el número 10. Evaluar, es el número 10. Si pongo 20, no hay nada. Correcto. Si pongo 10, está evaluando. Pongo 20, no evalúa. Muy bien. Hasta ahí ya hemos llegado a codificar.
Hasta ahí, no sé si me entienden, jóvenes. A ver, jóvenes, señoritas, ¿hasta ahí existe alguna duda? Muy bien, entonces, a ver, si retorno al Excel. Muy bien, correcto, señorita Yesibel. A ver, primero vamos a tener acá. Si retorno a esta función, y le dije, esto está compuesto por tres partes. Prueba lógica, valor de verdad y valor de falsedad. Si verificamos y revisamos esto en la función y, tendríamos, esto ya hemos trabajado ya. Esto es la comparación. Voy a cambiar de color. Esta es la comparación de que sea igual a 10. Y tengo la respuesta, valor de verdad. Solamente tengo la respuesta. Si esto es verdad, se imprime esta respuesta. Pero el que no estoy utilizando es esta opción de falsedad. No estoy utilizando esto. Entonces, ¿cómo hago para que esta falsedad funcione? Entonces, retornamos. Para que esa instrucción funcione o aparezca el valor de falsedad, ingresamos un texto o una etiqueta que sería else, que denota falsedad. Y la misma respuesta lo copio y lo pego. Solamente voy a cambiar indicándole no es el número 10. Se dan cuenta, ahora estoy usando las tres partes del sí. Prueba lógica, valor de verdad y valor de falsedad. Que sería lo mismo, esta idea. Ambos tienen similares o en cuántas partes son similares. Trabajan de igual manera. La forma de codificarlo, bueno, ahí cambia. Pero el funcionamiento es casi similar. Ahora sí ejecutamos, a ver. Número evaluar, 20. Me dice, no es número 10. Pongo 10, es el número 10. Si verificamos, ya estamos evaluando una condición. A ver, jóvenes señoritas, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta que tengamos? ¿O está entendible, jóvenes? Muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio. Ahora vamos a guardarlo. Ah, no está bien, no. Voy a cerrarlo, voy a abrir otro formulario. Vamos a crear varios formularios con diferentes ejemplos. En este caso lo voy a cerrar, no hay problema. No es la ventana superior, sino lo que está internamente. Y vuelvo a crear un nuevo formulario. Hasta ahí tenemos dos ejercicios. Ya uno haciendo una operación matemática y el siguiente creándonos una estructura de condición. Ahora vamos a utilizar otra herramienta. Ahora vamos a combinar ambos ejercicios en uno solo. Vamos a ver. Para no demorarme, a ver, voy a copiar esto. Sí, voy a copiar esto. Para no demorar, voy a copiar los cuadros de texto del ejercicio número 1. Estoy copiando los cuadros de texto del ejemplo número 1. Ahora voy a crear un botón.
Voy a poner el botón de calcular. Voy a hacer la misma operación que he hecho en el formulario número 1, pero ahora voy a usar lo que son botones de opción. 1, 2, 3, 4. Entonces, estoy creando botones de opción. Voy a cambiar el texto. Sumar. Restar. Multiplicar. Y dividir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya no tengo varios botones para crear las operaciones. Solamente tengo una opción para seleccionar qué operación voy a realizar y eso debería realizarse o debería mostrarme en el recuadro respuesta. A ver, vamos a ver, diseño el formulario. Solamente he copiado el mismo formulario del cuadro número 1, excepto los botones. Me he ido al 3, he creado un botón nuevo, he insertado lo que son botón de opción. Esto estoy utilizando. Ahora tengo que, a darle a activar una de esas opciones, voy a ejecutar, a ver. Cuando toco una opción, lógicamente va a realizar la operación que yo estoy indicando. Si le digo sumar, pongo calcular, va a sumar. Si digo restar, calcular, va a restar. Esto es lo que tiene que desarrollar en este momento. Esto voy a cerrar, esto no es. Este es el formulario que estoy trabajando. A ver, señoritas, ¿cómo les llegamos a esa parte? Muy bien, a ver, vamos a empezar a ver. ¿Cómo hacemos para que todo esto funcione? ¿Quién va a hacer la operación? El botón calcular. Doble clic al botón. Primero le dije declarar variables. Din, luego esta vez valor A, as, integer, din, valor B, as, integer. Y nos acordamos que había un valor respuesta, entonces din, res, as, integer. Primero estoy iniciando declarando las variables. Ya tengo las tres variables. Igualo a quién corresponden cada uno. Valor A, le digo, corresponde a, si no me equivoco, es el textbox 1. Punto text. De igual manera, con el valor 2, valor B, igual a textbox 2. Hasta ahí nada, ya hemos trabajado lo mismo, no hay nada complicado. Pero ¿cómo activamos estos botones que hagan la operación que estamos indicando? Ingresamos lo que es una prueba lógica, prácticamente un if. If. Pero ¿a qué comparamos? A ver, compañeros, ¿qué comparamos?
ya que estos valores no se ingresan, no los recibimos. Pero podemos comparar a los nombres de esos cuadros de texto. A ver, vamos a ver. Estos no generan un valor. ¿Podemos capturar automáticamente? Podemos capturar el valor en función a que estén o no estén activos. Lógicamente, cuando están activos o cuando hacemos un clic, se activan. Para no enredarnos mucho, vamos a verificar los nombres de ellos mismos. Por ejemplo, suma 1, ¿cómo te llamas? Dice que se llama option 1. Espacio option 1. Punto. Value. Evaluamos cómo se encuentra. Y le digo igual a qué? A true. Estoy indicando que si este está activo, ¿qué operación va a realizar? Le digo res va a ser igual a valor A más el valor B. Si verificamos, solamente estoy evaluando a esa herramienta. Option 1 button. ¿Cómo sé cómo se llama? Porque he hecho un clic y a su costado verifica el nombre. Punto de evaluación. Si es igual a activo, eso estoy indicando. Y si está activo, la operación que va a hacer es una suma. Vamos a ver. Uso el else. Caso contrario, vamos a trabajar, no vamos a meter muchas cosas. Caso contrario, bueno, vamos a hacer una resta. Mejor no está bien este de acá. Esto va a variar. Solamente como está lo ejecutamos. Me falta mostrar el valor. Acá me equivoco. El textbox 3 para que se pueda visualizar la respuesta. Textbox 3.text va a ser igual a qué? A respuesta. ¿Qué estoy indicando? Va a ser la suma y la respuesta va a enviarse al textbox 3. A ver, ejecutamos. Pongamos un valor. 4 y 4. Da 44. A ver, si digo calcular, vamos a ver qué pasa. Hay un error. ¿Por qué? Porque le dije todo lo que se abre se debería cerrar. Y si ustedes verifican, yo me he equivocado. Esto se cierra con el botón iniciando. Yo le he puesto el texto por debajo, que estaría mal. Debe estar dentro de esto. Porque este n de sub se cierra con el private sub. Y este if, ¿dónde lo cierro? Por eso me gusta un error. N de if. Ahora sí. Este if cierra con esto. Este nf en sub se cierra con la primera línea. Ahora sí, una vez ejecutamos. Vamos a poner 7 y 7. Vamos a ver qué genera. 0. ¿Por qué genera 0? Porque la suma está activando una opción. A ver, activo sumar. Calcular 14. Nos damos cuenta que si está trabajando. Le pongo restar. Vamos a ver. ¿Quién sabe pase un milagro y se va a hacer esto automáticamente? Se dan cuenta, hace un milagro. No, mentira, jóvenes. ¿Por qué está restando en 0? Porque no hay valores. Y cuando hay valores, automáticamente sería 0 la respuesta. No es que por como se la agarra. Vamos a cambiar a él para que sea más creíble. 10 menos 7 debe ser 3. Si ven, ahí no hay resultado. Multiplicación, no hay resultado. Dividir, solamente lo único que está trabajando es la función sumar o la opción sumar. Entonces, esa es la operación. Ahora ustedes van a completar las 3 operaciones restantes. Para lo cual van a tener que usar algo diferente. A ver, no sé si está acá. A ver.
Falta que no le he puesto, creo que no le he puesto. Ya, a ver, vamos a ver, jóvenes. Si no está, no hay problema. A ver. Lógicamente que por sentido común sabemos que si esto es igual a la función sí, solamente puede evaluar 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué nos conlleva? Volver a insertar la función a esta parte, ¿no? Volver a repetir la prueba lógica. En este caso sería otra vez el sí en falso y creando otra vez la función. Pero en este caso, en programación no existe ese sí, pero lo que existe es el else if, que es lo mismo que volver a repetir la función, solamente que siguiendo una cadena. Entonces vamos a crear ahora esa función. Le digo else if. ¿Estamos mal? A ver, seguimos else if. Vamos a ver si o es junto, vamos a revisar a ver. Es junto entonces. O es if else. A ver. Ah, correcto. El else if es junto, jóvenes señoritas. Tengan presente, el else if es junto. Para que funcione, tiene que ser junto. Yo te lo he puesto separado y me estaba dando un error. Entonces, else if, ¿qué crea? Crea una vez más otra evaluación. Entonces, automáticamente defino. Le digo que esto va a ser aquí, igual a qué? Al número 2. ¿Y cuál es la operación? Va a ser igual a una resta. Otra vez replico esa misma instrucción. Ya no va a ser el 2. Ahora, ¿cuál va a ser? Va a ser el número 3. Y esto va a ser una multiplicación. Solamente tengo que cambiar, se fijan, solamente tengo que cambiar el signo. Porque ya están declaradas las variables. Así que yo sé que funciona y estoy seguro en eso. Y la cuarta no necesita hacer otra comparación. Solamente le digo else. Pues ya que es la última, y automáticamente digo que va a ser la división, porque lógicamente si todos son, suma la última debería quedarme en división, debería quedarme. Muy bien, con esto ya tendría toda la operación matemática en función a estos botones. A ver, ejecutamos. Voy a poner, a ver, 8 más, mejor, 8 y 4, para que sea más práctico, para entender, ver los resultados. Si pongo calcular, ajá, a ver, acá, ¿qué está pasando? ¿Por qué generé el 2? A ver, si verificamos, ¿cómo va a salir? A ver, ¿por qué generar ese 2? Por esto de acá. Entonces vamos a ponerle la función para que no suceda esto. Le he puesto else, quiere decir que cuando haga el botón y no encuentre uno de estos tres, automáticamente va a ser la división. Entonces, para que no haya conflicto, le digo entonces 4 va a ser división. Opino que ahí no debería pasar ese error. Pero vamos a ver. 8 y 4, 0. Ya está. 8, 4 y 0. Se dan cuenta que no tengo ningún resultado. Pero si pongo en sumar, 12. Restar, 4. Multiplicar, 32. Y dividir debería ser 4 por 2, 8. Correcto. Se dan cuenta, todos están operando. Y jóvenes, no sé si él se ha mareado. A ver, ¿cómo vamos hasta ese momento? ¿Dudas, preguntas? A ver, señorita Alicia, ¿se encuentra? Alicia. No se encuentra Alicia. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está, señorita Alicia? Estoy, ¿Hasta hay dudas o preguntas, señorita? ahorita, todavía estoy metiendo los datos y recién voy a probar. Ya. Pues ya, jóvenes, avance, jóvenes, a ver, revisen, les muestro el código.
Y le muestro el formulario. Tal vez lo único complicado acá es crear la instrucción. Ya esto creo que ya... Esto se hace repetir. Para todos usamos esto. A medida que vayamos agarrando práctica, vamos a resumir hasta este procedimiento. Hay varias cosas que se pueden recortar para que no sea mucho código. Pero como punto inicial, es necesario saberlo. Ya creamos la instrucción y la operación. Y siempre tengamos en cuenta dónde mostramos el resultado. Muy bien, jóvenes señoritas. A ver, mientras van probando. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? A ver, vamos a ver ahora sí. A ver, vamos a ejecutar. A ver, si le damos 2 y 6, ¿cuánto sale? En dividir. ¿Por qué sale 0? A ver, vamos a verificar esto. 2 entre 6. A ver, jóvenes, tengan presente este aspecto importante. 2 entre 6 es 0.33333. ¿Por qué me muestra solamente 0 y por qué no me muestra 0.333333? Porque yo he dicho que la respuesta es un valor entero. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a mostrarme el valor entero. Y si existe decimales, no me va a contar. No va a visualizarme esos decimales. Pero si quiero ver decimales, ¿qué hago? Cambio esta variable. Ya no que sea íntegra, sino que se convierta en doble. Ahora sí, teóricamente, me debería mostrar decimales. Pero probamos. 2 entre 6, dividir, calcular. Ahora sí. 0.33333. Por eso es importante estas variables. Si es ínteger, solamente me muestra valores enteros. Si existe una coma decimal, lo elimina, no lo considera. Pero si ustedes quieren ver con decimales, cambien de variable. A la respuesta, díganle que es un doble. Y van a tener respuesta con coma decimal. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuál va a ser su labor de ustedes con las señoritas? En el archivo que les he pasado, y ahorita vamos a ver el tema 2 con decimales. A ver, jóvenes, a ver, para que ya vayan avanzando. En el archivo que les he pasado, les he enviado un PDF más 3 imágenes. Trapecio, rectángulo y triángulo. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, jóvenes? Van a crear un formulario que me permita identificar el área de esos 3 gráficos. Por ejemplo, a ver, para ser más práctico, a ver, vamos. Haz de cuenta que este formulario. Voy a copiar esto para que no esté repitiéndolo, pero... A ver, ahora... Vamos a ver. Ahora va a ser diferente. Ahí vamos a sumar, ahora va a ser área cuadrado. Área del triángulo. Y el tercero que vendría a ser trapecio.
Muy bien, a ver. ¿Ahora qué van a hacer ustedes? A ver, el botón como siempre. Ahora lo que van a operar ya no son una suma, una resta, sino van a operar áreas. Cuando yo toque al área de cuadrado, solamente me debe generar esa respuesta. Triángulo de igual manera, trapecio de igual manera. Quiere decir que vamos a crear un formulario para poder calcular áreas. No sé si me dejo entender, jóvenes señoritas. Es similar al anterior, solamente que en vez de hacer una suma, una resta, multiplicación, división, ahora van a crear, van a insertar la fórmula del trapecio, la fórmula del cuadrado y la fórmula del triángulo para poder desarrollar con un solo botón, seleccionando qué área quiero desarrollar. No sé si te dejo entender, ¿no, jóvenes señoritas? A ver, jóvenes, a ver, vamos a ver. Les voy a dejar 8 y 18. Solo el área, sí, solo el área. Creo que la fórmula solamente está del área nada más. Ah, también está el perímetro, ¿no? Solamente el área por el momento, para no alargar mucho. Solamente calculamos el área. Entonces, vamos al formulario, vamos a calcular el área de esas figuras geométricas. Le voy a dar, a ver, son 8 y 20, a ver, vamos a ver, 8 y media, 8 y 40, jóvenes, a ver. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, el trapecio solicita base por, no, base mayor por base menor sobre altura. Ya, tiene altura. El otro tiene, ¿qué es esto? Lado, altura, también tiene, altura y base. El otro sería base por altura. Son similares. Base por altura, altura por base, base mayor, base menor por altura. No, ¿qué es esto? Claro, base menor, base mayor por altura sobre 2. Son similares, solamente que el trapecio va a tener que crear una variable más o crear un código de texto más. Pero los demás son similares. Todos usan altura y todos usan base. Y a ver, señoritas y jóvenes, son 8 y 20, 8 y 40, retornamos. Les doy un momento para que respiren, hacemos algo más y finalizamos la clase. Intenten, jóvenes, intenten desarrollarlo. Si tienen dudas, me consultan y les podemos ayudar. Son 7 y 20, entonces a las 8 y 40 nos volvemos a ingresar, jóvenes. La asistencia, a ver, ¿dónde está la asistencia en la primera hora? Ya está la asistencia. Y entonces, jóvenes y señoritas, realizamos ese ejercicio y retornamos a las 8 y 40. Cuando respiren, tomen aire y retornamos.